no, parece que tenemos un problema. Bajaré a revisar. Vemos que los motores se encuentran bien. Será mejor tomar presiones. Pero, ¿cuál es? Revisaré el plano hidráulico. Oh no. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Está en chino. Hola amigos de YouTube. Sean bienvenidos a un nuevo video de Apinmeca, aprendiendo ingeniería mecánica. Hoy aprenderemos acerca de la simbología utilizada en los sistemas hidráulicos. Para facilitar la lectura y elaboración de los planos y esquemas hidráulicos y neumáticos, se crearon diferentes normas para la simbología. Por ejemplo, vemos la BDMA y el DIN, que son de origen alemán, las normas ETOP utilizadas a nivel europeo y a la UNE, que es la normalización española. Sin embargo, los sistemas hidráulicos no solo existen en Europa, por lo que fue necesario hacer una norma mundial. Por ello, la ISO es la entidad encargada de representar a nivel internacional estos símbolos. Exactamente hablamos de la ISO 1219, llamada Sistemas y Componentes de Poder Fluido, Símbolos Gráficos y Diagramas de Circuito. Esta norma recopila otras normas ISO, como la 128 y la 14617, para construir sus símbolos. En esta norma vemos tres divisiones. La primera, cuya revisión fue en el 2012, establece elementos básicos para símbolos. Especifica reglas para diseñar símbolos de potencia de fluidos para su uso en componentes y diagramas en circuitos. La segunda establece las reglas principales para dibujar diagramas de circuitos hidráulicos y neumáticos, utilizando los símbolos gráficos dibujados de acuerdo al ISO 1219-1. Y la tercera división complementa a las dos anteriores, al especificar reglas para la generación y combinación de símbolos de componentes conectables en diagramas de circuitos. Con estos símbolos se puede reducir la envoltura del diseño y la tubería. Cada país miembro de la ISO tiene una entidad que se encarga de velar los estándares. En el caso del Perú es el Instituto Nacional de Calidad. Si ustedes desean ver quién es el organismo de su país, pueden revisarlo en este link que dejaré en la descripción. Los símbolos para equipos hidráulicos y neumáticos y sus accesorios son funcionales y se componen de uno o más símbolos básicos. Acá vemos los símbolos básicos con los que construiremos los otros símbolos hidráulicos. Empecemos con las líneas. La línea continua es usada para las tuberías de trabajo, es decir, la línea de presión, la línea de retorno a tanque o hacia los actuadores. También hacia cualquier otra válvula. La línea de trazo largo es usada para el pilotaje, ya sea de las válvulas o de algún otro accionamiento que se requiera. La línea de trazo corto es usada para los drenajes de cualquier componente, válvulas, motores, bombas. Tenemos también la línea de trazo mixto. Estas tres son las usadas para enmarcar un grupo constructivo, es decir, un conjunto de válvulas o accionamientos que representen a un componente como tal. Tenemos la línea de trazo largo con dos trazos cortos. Tenemos una línea trazo largo y una trazo corto intercaladas. Y también veremos la línea de trazo largo con un punto. Las tres las encontraremos en los diferentes planos hidráulicos. Vemos que acá nos indican ciertas longitudes, ciertas medidas para el largo o ancho de las líneas. Eso no debemos preocuparnos, simplemente ya vienen instaladas en los software de diseño.
pero nos sirve como referencia para ver la diferencia entre ellos. También tenemos a los círculos. El círculo más grande se hace referencia a las unidades de transformación de energía. Pueden ser una bomba, un compresor, un motor eléctrico, hidráulico. También vemos instrumentos de medición, que son un poco más pequeños, y son los manómetros, los termómetros o los caudalímetros, por ejemplo. Un poco más pequeño encontramos a la unión mecánica o válvulas antirretorno, y si ésta tiene un punto al centro, hará referencia a un rodillo. Esta media circunferencia se utiliza para representar a un actuador con un giro limitado. También podemos ver a la línea doble, que es utilizada para representar una unión mecánica, sea un eje, una palanca o un vástago. Ahora veamos los componentes revisados hasta el momento en un plano hidráulico real. Por ejemplo, acá vemos las líneas continuas, como la línea de presión, la línea de retorno a tanque y las líneas hacia los actuadores, en este caso a los cilindros hidráulicos. También podemos observar la línea de pilotaje, que es usada para accionar a esta válvula. Por acá podemos ver la línea usada para el drenaje del motor, que es una línea de trazo corto. Vimos también que existían unas líneas para enmarcar los componentes, y las vemos acá en líneas más oscuras. Vemos que todo este cuerpo está compuesto de 1, 2, 3 válvulas y 2 tapas. Y acá vemos cómo está representado, ¿no? Vemos 1, 2, 3 cuerpos, una tapa derecha y una tapa izquierda. Entonces vemos que estas enmarcaciones representan una válvula que al final podemos desarmarla. En este caso están unidas con los espárragos que ya vimos anteriormente. En este otro plano podemos observar a la bomba y al motor, también al eje de accionamiento y a un manómetro, por ejemplo, ¿no? Vemos que todos son círculos, en este caso de diferente tamaño. Tenemos una válvula check por acá o antirretorno. Y por ejemplo, en este plano vemos a una válvula con accionamiento manual. Continuando con los símbolos básicos, ahora tenemos a los cuadrados, que son los elementos de mando para representar algunas válvulas. También tenemos el cuadrado girado 45 grados, o sea un rombo, que está utilizado para los elementos de acondicionamiento, como por ejemplo un intercambiador de calor o un filtro. Y vemos al rectángulo, que es usado para representar cilindros y válvulas. Estos rectángulos con esta proporción es usado para dibujar los pistones de un cilindro o de algún tipo de freno. Acá vemos la representación del amortiguador y por último el método de control, que es el tipo de accionamiento. También tenemos una elipse, que representa un recipiente a presión, ya sea de aceite o de aire. Démosle un vistazo al plano hidráulico. Por ejemplo, acá vemos al cuadrado, que representa una válvula de alivio. Estos son los métodos de mando. También tenemos un rectángulo para las válvulas, como vemos acá, o un rectángulo más pequeño para los accionamientos. Como ya lo mencionamos, también representamos a un cilindro hidráulico con un rectángulo, y en este caso tienen un amortiguamiento en este lado del vástago. Acá mostramos el tanque hidráulico, que en este caso está presurizado, por eso lo representamos de esa forma. Y por ejemplo, este es un acumulador hidráulico. Por acá también podemos ver a un filtro. Este es un filtro para proteger a las válvulas. Y en este lado vemos también un rombo, pero este es un intercambiador de calor.
Los símbolos vistos anteriormente carecen de significado tal como los vimos. Para que representen algo necesitarán los símbolos funcionales que mostramos a continuación. Por ejemplo, vemos estos triángulos. Cuando vemos los triángulos vacíos, hace referencia a un sistema neumático. De este tamaño es usado para los compresores o para un motor neumático, y cuando es más pequeño para representar un tipo de accionamiento o un piloto. Cuando encontramos los triángulos llenos es un componente o una línea hidráulica. También vemos las flechas. Las flechas indican el sentido de flujo. Entonces vamos a ver que estas siempre van de un puerto a otro puerto, indicando el sentido de flujo. Cuando la encontramos inclinada sobre un componente, hará referencia a que es regulable. Las flechas curvadas indican el sentido de giro, ya sea de un motor o una bomba. Por ejemplo, ese es el sentido izquierdo o antihorario y sentido horario. Si encontramos este símbolo, significa que gira en ambos sentidos. Vemos también a los tapones. Esta forma es usada más en las válvulas y esta es en las líneas. Esto es para el operador, usado en los solenoides. De acuerdo al sentido, es para la izquierda o para la derecha. Este es el símbolo de la temperatura. Y por último vemos a los resortes. Acá tenemos a las restricciones. Y como ya lo mencionamos, si encontramos con una flecha, es que es una restricción variable. Esta B es un asiento, que puede ser de una villa o de un asiento cónico. La M representa una unidad de accionamiento, que puede ser de un motor eléctrico si es un círculo o de un motor de combustión si es un cuadrado. Esta especie de rayo representa que es un componente eléctrico. La barra que vimos anteriormente, acompañada de una flecha, significa que tendrá un movimiento lineal. Y si es acompañada por las flechas curvas, significa que es un eje giratorio. Esto veremos en los motores eléctricos, motores de combustión, también para las bombas. Un punto significa que es una unión. Si es que deseamos unir unas tuberías, cruzamos las líneas y en el medio ponemos el punto, que significa que están unidas. Cuando vemos a unas líneas cruzadas y no hay ningún punto, significará que estas no están unidas. Habrán planos donde encontremos estos símbolos, que también hacen referencia a un cruce sin unión. Y por último tenemos a una unión flexible, representado de esta manera, que puede ser una manguera o una tubería flexible. Revisemos hasta acá en un plano hidráulico real. Por ejemplo, revisando las mismas válvulas anteriores, acá observamos un triángulo rellenado. Hace referencia a que esta válvula es accionada a través de una línea hidráulica. Estas flechas indican el sentido del flujo. Vemos que cuando este lado está accionado, irá desde este punto hasta ese punto y retornará por acá, en este sentido. Este es la válvula check que habíamos revisado anteriormente y este es su asiento, ¿no? Vemos que es una B. Por acá también tenemos a un accionamiento neumático, por ejemplo esta línea. Este motor hidráulico, recuerden, es hidráulico porque tiene el triángulo lleno, tiene un eje con un sentido de giro antihorario. En las mismas válvulas también observamos estas T, que recuerden hacían referencia a que era taponeado. En este caso el aceite no fluye en esa posición. Por ejemplo, acá vemos las restricciones. Hay una línea hidráulica, pero se restringe y sale como un piloto. Los resortes para retornar.
Y por ejemplo, acá vemos al operador indicando que es un solenoide. Y esta flecha, recuerden que es variable. En este caso todo hace referencia a una válvula proporcional que la estudiaremos más adelante. También tenemos otra estrangulación y la M, que dijimos que si estaba en un cuadrado significaba que es un motor de combustión interna. El eje indicando el sentido de rotación también vemos acá. Observemos estas líneas. Son líneas unidas por un punto. Eso quiere decir que realmente están conectadas. O sea, el aceite que viene por acá también fluirá en esta dirección. Y por ejemplo, acá vemos unas líneas cruzadas sin ningún punto. Eso quiere decir que no están unidas. También vimos que esta es otra forma de representar un tapón. En este caso quiere decir que la única conexión hacia tanque es por este puerto. Estos dos se encuentran taponeados. Veamos los símbolos de conexión. Por ejemplo, acá tenemos una unión giratoria, en este caso de una sola línea. Dependiendo de las líneas, podremos decir que es una unión giratoria de 2 líneas o de 3 líneas. Acá podemos ver a qué nos referimos. Esta es una línea que puedo girar en el sentido que indica la flecha. No confundamos este tipo de conexión con los conectores de rosca giratoria. Estos conectores solamente girarán cuando estén sueltos. Una vez que yo ajuste, ya dejará de girar. Si yo dejo flojo este conector, fugará el aceite. En cambio acá no. Con toda la presión que exista, va a seguir girando. Acá vemos un acoplamiento sin válvula antirretorno y en con una válvula check, como vemos acá. En este caso, si desconectamos, el aceite saldrá. Acá las válvulas check impiden que el aceite se descargue. Y por último vemos el símbolo de un purgador, que generalmente lleva un cilindro hidráulico. Bueno amigo, eso sería todo. Si les gustó el video, apóyenme regalando un like, comparten y suscríbete. Abajo dejaré los enlaces a los siguientes videos explicando un poco más acerca de la simbología. Gracias y hasta la próxima. Continue.